Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Rodríguez González. Actualmente me encuentro cursando el séptimo tetramestre de la carrera de Administración de Empresas y las conclusiones de este video son sobre el aprendizaje obtenido durante la elaboración del proyecto de Ventas 1. Durante la elaboración de este proyecto me quedó bien claro la función de las ventas y lo que aporta en cuanto a funciones para realizar una buena labor entre vender, prospectar en un negocio y cómo mantener una buena relación con el cliente. Primeramente, en un negocio tenemos que saber identificar los productos que manejamos, así como los sustitutos y complementos que podemos ofrecer, o bien los servicios adicionales que podemos brindar para no limitarse a vender siempre lo mismo. En cualquier negocio se tiene que conocer el producto que se vende, que se ofrece a los clientes, esto mediante sus características. Esto con la finalidad de que cada persona a la que se lo ofrezcamos le interese y sean nuestros prospectos para poder despertar en ellos la inquietud de querer adquirirlo. Algo muy importante que necesitamos saber es que los clientes tienen una necesidad para comprar, ya sea por uso diario o bien porque en verdad lo necesitan. Esto hace que ellos se conviertan en nuestros clientes por tiempo indefinido. En mi caso, en la experiencia que he adquirido con el pasar de los años, y más en una empresa en la que era uno de los empleados, nos enseñaron que el cliente siempre es primero, que tenemos que aprendernos los productos y servicios que manejamos para así poder asesorarlos y hacerlos sentir en confianza. Esto con la finalidad de que el cliente, al ver que le dábamos solución a su problema o bien a lo que necesitaba, ellos regresaban nuevamente. Todo esto relacionado con un buen servicio al cliente, mediante un método que toda empresa debe tener para poder así mantener a las personas más unidas a la empresa. Además, algo importante para atraer a las personas es la publicidad. Existe publicidad barata y muy costosa. Esto para mostrar a todo individuo qué es lo que ofrece la empresa, además de que también funciona al publicar algún producto que esté en oferta o bien una invitación para que puedan visitarlo. Estas fueron una serie de cuestiones que aprendí durante el estudio de la clase, la elaboración del proyecto y la experiencia adquirida en mi vida. Gracias.